Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Revelo y voy a estar haciendo este taller sobre conflictos étnicos y regionales, enfocándonos principalmente en conflictos que pueden llegar a ser importantes para el 2025 según el International Crisis Group. No me voy a enfocar tanto como en un conflicto en particular, quiero es mirar dinámicas regionales que hacen que los conflictos sucedan. Bien, teniendo eso en cuenta, ¿qué vamos a ver pues en este taller? Pues primero que todo, yo lo que diría sería, pues esto les va a ayudar con estudios de caso que probablemente van a resonar en este caso. Vamos a hablar de, eh, no, los conflictos que todo el mundo conoce, Israel-Palestina, el conflicto entre Rusia y Ucrania, y también otros conflictos de gran envergadura que se pueden estar desarrollando a lo largo de este año, como lo puede ser tanto el conflicto en Myanmar, como no mentira, el conflicto en Myanmar, no, el conflicto en la República Democrática del Congo o el conflicto en Sudán, que son conflictos que generalmente no conocemos a tanta profundidad, pero que, pues como ya vieron, para las personas que están cerca del circuito anglo, fue, si no estoy mal, una semifinal en el circuito anglo y pues son, digamos que temáticas que convienen. ¿Qué otras cosas sirven? Eh, Mociones que tengan que ver con intervenciones militares, intervenciones humanitarias, etcétera. Ah, Hay que tener en cuenta que, como lo vimos por ejemplo en el caso de la guerra de Irak, una intervención militar puede ser una bendición. Pensemos por ejemplo en el imperio japonés durante la Segunda Guerra Mundial, que fue, digamos que, una guerra que, digamos que, pudo prevenir, por ejemplo, actos de limpieza étnica, genocidio, etcétera, tanto, digamos, con la intervención a la Japón imperial como con la Alemania nazi, etcétera. Pero también podemos ver, por ejemplo, el caso de Irak, que se hizo una intervención militar, ¿no? Contra la dictadura de Saddam Hussein, que era una dictadura que había, por ejemplo, cometido genocidio contra la población kurda, pero que de hecho la intervención terminó exacerbando esos conflictos. Entonces, creo que los diferentes encuadres sobre cuándo una intervención militar es óptima y qué se necesita para que sea óptima son importantes para este debate. También, obviamente, no, pues que se siga el derecho internacional humanitario, que se respeten los derechos humanos, etcétera. Lo segundo tiene que ver con qué tipo de ayuda humanitaria necesitan estos países, si es que las donaciones que hacen las fundaciones europeas sirven o si son generalmente más como una forma de washing que no termina siendo tan eficientes. Creo que también hay distintos encuadres para este tipo de cosas. Los procesos de posconflicto, lo que vamos a ver mucho en este taller es cómo se crean los conflictos y cuáles son las condiciones que llevan a que se den los conflictos. Por ende, también terminan siendo importantes para los procesos de posconflicto, teniendo en cuenta que obviamente si se entienden las causas, se pueden entender como dinámicas de acuerdo entre las partes para que pues efectivamente dejen de existir los incentivos que llevaron al conflicto en un primer lugar. Vamos a ver análisis de actores. Los análisis, a ver, el análisis de actor básico que uno debe tener para todas las mociones, fuera o no de si es de conflicto o no, es qué quiere el actor, cuáles son las líneas rojas del actor y cuáles son los factores irracionales para como que el actor se comporte de una manera. Nosotros lo que vamos a ver es pues básicamente esa misma estructura, y es decir, ¿qué hace que ciertos grupos vayan a la guerra entre ellos? ¿Cuál es el cálculo racional que tienen los actores armados? ¿Cuáles son sus incentivos? ¿Cuáles son sus líneas rojas? ¿Y cuáles son esos factores irracionales que hacen que se comporten de una manera u otra? ¿Cómo escalan o desescalan los conflictos? Teniendo en cuenta que las intensidades de los conflictos tienen que ver con hechos o eventos muy particulares. Y por lo tanto, pues eso también termina siendo importante para hacer los análisis de actores. También obviamente actores involucrados a nivel internacional. Estamos hablando de potencias que tienen esferas de influencia bastante grandes, como lo puede ser Estados Unidos,
como lo puede ser Francia, con el África francófona. Inglaterra también está metida en este tema. Rusia, China, Rusia que tiene un poquito más de hard power mientras que China utiliza más soft power, pero que de todas maneras tienen un papel importante en la creación y resolución de conflictos. Y otros actores subregionales, piensen en un Turquía, en un Emiratos Árabes Unidos, en un Egipto, que son actores que tienen también intereses muy particulares en los conflictos que se están llevando a cabo. Lo tercero para lo que va a servir este taller es para acabar con análisis reduccionistas. Por ejemplo, un análisis que me parece que es, a ver, primero que todo, puede generar problemas de equity, porque no, problemas de discriminación, etcétera. Pero en segundo lugar, que es demasiado simplista y que lo veo utilizándose un montón, es por ejemplo la idea de, sin religión no habría conflicto. O pensar que, por ejemplo, las guerras en el Medio Oriente o en cualquier o en, digamos, cualquiera de estos lugares donde existe un conflicto son netamente por razones religiosas, ¿no? Vamos a ver cuál es el efecto que tiene la religión en las guerras, porque claramente tiene un papel importante, pero generalmente no es un papel de causalidad. Lo segundo, obviamente, son los reduccionismos regionales que todos conocemos. Que África es un país extremadamente pobre, que pues, primero que todo, ahí está como la primera trampita, ¿no? África tiene muchos países con distintas condiciones políticas, climáticas e incluso de propios conflictos. Cuando se confluyen todo este tipo de cosas, a ver, puede funcionar si porque la persona razonable promedio probablemente pueda creerse este tipo de cosas como reduccionistas. Pero por ejemplo en escenarios más internacionales pues se los terminan comiendo vivos. Pero en segundo lugar, también son fáciles de desencuadrar o son muy vulnerables a como, como desencuadres o incluso como análisis competitivo. Lo tercero son encuadres perezosos de los conflictos que pintan a un actor en particular como bueno y un actor en particular como malo. No lo vemos en el caso de Rusia y Ucrania. Lo vemos no tanto en el caso de Israel-Palestina, aunque a veces sí se puede llevar como a eso. Y eso hace que, por ejemplo, conflictos que tengan múltiples partes, múltiples actores con distintos intereses, por ejemplo, caso guerra civil siria o caso guerra civil en el Congo, sean encuadres que no funcionen y que sean muy fáciles de ridiculizar. Entonces, pues sí, eso. A ver, primero que todo, ahora sí ya hablando del taller. La gran mentira de los conflictos étnicos y religiosos es que la causa principal de ellos es la etnia o religión. Tenemos, y esto es un poquito culpa de los medios de comunicación, que generalmente por razones de encuadres sensacionalistas, etcétera, nos venden la idea de que, es que, por ejemplo, el caso Israel-Palestina, yo siempre, como he escuchado, es que hay un odio histórico desde los tiempos bíblicos, ¿no? Y se van a la historia de Abraham, de los hijos de Abraham, que se terminan peleando entre ellos. Y entonces básicamente es como si estos pueblos estuviesen destinados a pelear. O que por ejemplo, no, pasan los conflictos en África subsahariana entre musulmanes y cristianos. No, es que los musulmanes y cristianos son incompatibles. No pueden no pueden convivir solos. Primero que todo eso es falso. Hay comunidades en las que conviven bastante bien. Hay eventos históricos en las que conviven bien. Y en segundo lugar, o sea, las religiones abrahámicas tienen un montón de cosas en común. Y ese mismo argumento se utiliza, ¿no?, contra los conflictos entre los chiitas y los sunitas, que es todavía más ridículo, ¿no? Porque están de acuerdo con el 90% de estas cosas. Pero miren, los grupos humanos son múltiples y diversos en todas las naciones del mundo, ¿no? O debería decir en todos los estados del mundo, pero sí.
no hay como tal como un solo estado que se mantenga como homogéneo, siempre van a haber algunas diferencias, ya sea en términos de dialectos, en términos de algunas interpretaciones religiosas, o incluso como en divisiones de clase que después de eso se van volviendo culturales, lo cual hace que pues necesariamente grupos étnicos o estados multiétnicos van a existir un montón. Eh, Sin embargo, pues lo que vemos aquí es, primero que todo, hay grupos étnicos que se odian pero no se matan. En Bélgica, por ejemplo, hay una división muy fuerte entre los flamencos y los walonios, creo que se llaman. Pero si se dan cuenta, esta gente pues no se está matando, no hay un conflicto armado en étnica, a pesar de que hay tensiones étnicas muy fuertes. Lo que pasa es que esas tensiones se ven tramitadas de manera política, parlamentaria, en lugar que, digamos que, a la guerra. Es decir, y lo mismo, ¿no? Hay países que tienen religiones muy distintas, que tienen principios irreconciliables, pero aún así, pues, digamos que son estados que no están en conflicto. O incluso, ¿no? Piensan en la división católicos protestantes, que hubo guerras de religión en el pasado, pero hoy en día ya casi que es una división que no tiene tanto o tanta relevancia, salvo en algunos casos como en Irlanda del Norte, donde todavía sigue siendo un tema polémico. Um, Segundo, hay religiones muy radicales que no hacen terrorismo. Piensen, por ejemplo, en muchas de las líneas evangélicas fuertes, algunas doctrinas evangélicas que tienen posturas muy radicales sobre cómo debería estar organizada la sociedad. Sin embargo, no ven la misma cantidad de ataques terroristas o de grupos armados evangélicos. Hay algunos, pero no son la vasta mayoría e incluso pues surgen en contextos muy particulares. Pero vayámonos un poquito más allá y reduzcamos este tipo de cosas al absurdo, ¿no? O sea, piensen que las divisiones étnicas generalmente son muy difusas, ¿no? Porque una etnia puede ser una raza, o pues digamos un fenotipo de las personas, que es digamos que algo visible, tipo el color de piel, etcétera, pero a veces son cosas más discretas. Piensen, por ejemplo, cómo las distinciones étnicas entre un serbio y un croata generalmente es lingüística, pero si se dan cuenta su lengua es extremadamente similar. Es decir, ellos se pueden escuchar en conversación y entienden. La única diferencia es tiene que ver es como por ejemplo con algunas palabras que utilizan y el alfabeto que se utilizan. Piensen por ejemplo las distinciones que se tienen algunos grupos étnicos en África subsahariana, que a pesar de que todos son piel negra, hay grupos que tienen afiliaciones étnicas ya sea o por el dialecto o por algunos rasgos corporales. Por ejemplo, está el caso de los Hutus y los Tutsis, ¿no? Los Hutus tenían las narices más anchas y los Tutsis la tenían más estrechas. Divisiones así que son bastante discretas. Entonces pensemos realmente uno que estaría tan dispuesto a morir o a matar a alguien solo por cosas como por ejemplo que utilice un alfabeto distinto al mío o que tiene una nariz un poco más ancha que la mía. Si uno lo piensa y lo describe de manera como así simplista, los conflictos suenan como de manera bastante ridícula. Sin embargo, en Yugoslavia y en Ruanda la gente llevó hasta el genocidio por esas diferencias. Entonces, hay algunos otros factores en particular que hacen que pues esas divisiones que pueden ser pequeñas se terminen como acrecentando. Ahora bien, ¿qué sí hacen las etnias y las religiones? Son tres cosas en particular. La primera de estas es agrupar a poblaciones. Cuando tú estás en una comunidad, nosotros como seres humanos tenemos un incentivo, o ni siquiera un incentivo, es casi que como un instinto a conformarnos en grupos pequeños, ¿no? Pues porque en las épocas primitivas manejar grupos pequeños pues nos permitía como mejor distribución de recursos, etcétera, cuando estábamos en tribus. Lo que pasa es que claramente cuando las sociedades humanas crecen, esas poblaciones se vuelven muchísimo más grandes y más difíciles de manejar.
Entonces, tenemos que buscar otras formas de agrupar las poblaciones. Y ahí es donde surgen las comunidades imaginadas. Una comunidad imaginada es que existe un vínculo entre una persona y otra persona, así esas personas no se conozcan, ¿no? Que generalmente en el mundo moderno es el Estado-Nación, ¿no? Yo puede que, por ejemplo, no sepa eh, absolutamente nada de Juanito que vive en la costa, pero ambos nos sentimos colombianos y podemos relacionarnos en relación a que ambos nos sentimos colombianos. Es decir, hay un vínculo entre Juanito y yo, que es un vínculo imaginario porque yo ni siquiera lo conozco. Esas comunidades imaginadas surgen es a través de las etnias y las religiones en muchos escenarios. Una persona comparte una misma religión que yo y eso hace que yo le tenga más confianza, y tenga hasta cierto punto un grado de lealtad porque siento que tiene algo en común conmigo, pero al mismo tiempo también genera los propios sesgos cognitivos, ¿no? Nosotros, como somos inherentemente tribalistas por ese incentivo, tenemos sesgos a favor de esas personas. Como confiamos más en esas, estamos más dispuestos a darle recursos, si soy el Estado, a darle cargos porque siento que es una persona confiable, y eso hace que las personas se agrupen. Cuando las personas se agrupan es más fácil, pues digamos que delimitar los bandos de un conflicto. Por eso es que si se dan cuenta muchos conflictos puede que empiecen de manera laica, pero se vuelven o empiezan a tomar tintes étnicos a lo largo que sea. Pues porque yo confío más en mi grupo y por lo tanto digamos que si formo un ejército rebelde, quiero meterle a personas de mi propia etnia y de mi propia religión ahí, porque son personas en las que yo confío. La segunda cosa que hacen es recrudecer los conflictos, porque generalmente lo que sucede con muchos de estos conflictos es que son conflictos de tintes políticos. En el caso de Yugoslavia era, pues, digamos que una guerra de secesión, en el caso de Croacia y Eslovenia, pero se volvió una guerra étnica. En el caso de Sudán, por ejemplo, es muy claro. En Sudán hay dos facciones de las Fuerzas Armadas que se están peleando. Y pues en realidad lo que desató la pelea es una pendejada. Es como básicamente querer como integrar un grupo paramilitar dentro del ejército. Unas personas decían que en 3 años, otras que en 6 años. O mentira, creo que eran 6 días. Bueno, no importa. Pero ahorita ese conflicto se está volviendo genocida, particularmente porque o digamos que, así como yo conformo confianza con las personas que son de mi grupo, empiezo a ver con mayor desconfianza a los otros. Entonces, por ejemplo, si yo veo que un grupo armado tiene a muchos miembros de una etnia, yo, por mi propia naturaleza tribalista, tiendo a asociar a ese grupo étnico con el grupo armado. Y entonces empiezan a, digamos, suceder lógicas de discriminación, lógicas de ver a ese grupo como enemigo pues obviamente a cometer, digamos que, o a como dejar de ver al civil como civil porque lo veo asociado con el grupo armado, sencillamente por tener ese vínculo étnico, religioso. Puede que esas personas ni siquiera hayan visto ese grupo armado en su vida, pero yo los termino asociando con ellos. La segunda razón por la que las etnias y las religiones son importantes, particularmente con las religiones, es que cambian los incentivos de las personas. Las guerras generalmente se dan, pues, al principio de manera muy racional, y es que se tienen unos objetivos militares muy específicos. Lo que hacen las religiones generalmente es cambiar esos cálculos racionales. Y es decir, cuando tú estás en la olla, porque estás en un conflicto armado, generalmente los incentivos que te dan, por ejemplo, las religiones de glorificar los martirios, de prometerte una vida superior en la próxima vida, si mueres en batalla, hace que pues yo necesariamente primero
deje mis propios cálculos racionales, porque ya estoy en un espacio de extremo estrés, ¿no? Un conflicto es uno de los peores momentos en los que puede estar una persona. Y tengo una promesa que promete prácticamente como gloria infinita, placeres infinitos, etcétera. Ah, yo cuando estoy en esos escenarios donde no tengo nada que perder, empiezo a poder tomar acciones mucho más radicales. Eh, entonces sí, se recrudecen tanto en términos por las lógicas tribalistas como en términos de el cálculo racional cambia en los actores porque hay nuevos incentivos que se dan en esto. Antes de hablar de eso, hablemos acerca de qué sí causa los conflictos y después de eso nos pasamos a los casos de estudio. Entonces, lo primero tiene que ver con geopolítica. Y con geopolítica me refiero a dos cosas. La primera tiene que ver es con el territorio. Si se dan cuenta y lo vamos a ver, la mayoría de los conflictos armados se dan en territorios muy específicos. Y por coincidencia, esos territorios generalmente son territorios que o son estratégicos. Piensen, por ejemplo, en cómo la meseta que se encuentra en Ucrania es, primero que todo, tiene como un cuarto de los recursos naturales sí, como de gas natural del mundo. Pero en segundo lugar, también es una zona que permite como generar un tapón estratégico para Rusia. O sea, no es de cosa rara que a Rusia le haya dado por invadir un país por capricho. También hay razones territoriales que se dan en este tipo de cosas. También obviamente estos tienen recursos específicos. Y por geopolítica también nos referimos a de pronto hay ciertos actores que le beneficia fragmentar un estado, particularmente porque eso le ayuda a expandir su esfera de influencia, o por lógicas de guerras proxies, como fue en el caso de la Guerra Fría. Lo segundo tiene que ver con la economía y más que todo con la distribución de recursos. También vamos a ver que en muchos de estos escenarios el problema o las zonas que están más dispuestas como a sublevarse generalmente son, digamos que, espacios que han sido ignorados por la población y que por lo tanto, pues digamos que viven en situaciones tan desesperadas que están dispuestas a ir a la guerra por este tipo de cosas. Pero también tiene que ver obviamente con el tema de no qué recursos se producen en esas zonas donde se van las guerras. Lo tercero tiene que ver es con las lógicas de distribución de poder. Y es decir, los estados generalmente son una pugna por el poder y una pugna por el reconocimiento. Generalmente las razones por las que hay conflictos armados es porque hay ciertos grupos en particular que no tienen ningún tipo de poder político, pero tienen la capacidad de tenerlo. Por eso es que se arman y se sublevan y crean sus propias organizaciones políticas dentro de esto. Porque otra cosa que hacen los conflictos es que generan una conciencia política, que hace que, pues, digamos que las regiones se modernicen. Pero entonces sí, muchas veces lo que termina sucediendo es que muchos grupos o muchas regiones no tienen la capacidad de tomar decisiones sobre el rumbo de su propio país, terminan asumiendo costos que no están dispuestos a asumir y pues por lo tanto se van a la guerra porque la situación se ve como insostenible. Lo cuarto tiene que ver mucho con las lógicas del tribalismo. Y es, más que peligro, es la idea de un peligro latente y un sesgo cognitivo que tenemos con las personas que son diferentes. Y es decir, cuando yo sé que hay un grupo en particular, un grupo organizado, no necesariamente tiene que ser étnico-religioso, pero pues también, y no conozco o no comparto un vínculo con esa persona, existe o como yo no sé qué es lo que la otra persona está haciendo, es muchísimo más fácil que yo empiece a desarrollar paranoia respecto a ese grupo, porque yo no sé si ese grupo me piense hacer daño o no. Y cuando existen otras condiciones, inestabilidad política, crisis económicas, o incluso como simples actos de terrorismo, es mucho más fácil que yo empiece a ver a otros grupos como una posible amenaza y que busque retraerlos, aislarlos o en, digamos que en los casos más extremos, exterminarlos. No es que las personas sean malas porque sí, y si ustedes se dan cuenta,
pues yo creo que en el caso de la Alemania nazi es bastante claro que se habla de la banalidad del mal, etcétera. Las personas ordinarias que apoyan los genocidios no es porque se despertaron un día y voy a matar gente, sino es porque literalmente piensan, yo tengo que acabar con ese grupo porque ese grupo potencialmente puede acabar conmigo en el futuro. Miren cualquier discurso genocida y esa es como la principal discusión. Ese grupo quiere acabar conmigo, entonces yo lo acabo primero porque ya nos volvemos en una lógica un poquito primitiva de comer o ser comido, ¿no? Eso, digamos que en la parte del marco teórico. Yo creo que eso es como bastante claro eh, y creo que es bastante visto en la mayoría de los debates. Yo creo que puede servir como para debates en abstracto. Lo que sigue en esta sesión van a ser distintos casos de estudio que muestran, digamos que, elementos particulares, causas, e incluso algunos ejemplos de transiciones que muestran cómo posiblemente estos conflictos se pueden llegar a solucionar y un análisis de actores. Entonces el primer conflicto que vamos a ver es los conflictos post-primavera árabe, que es importante particularmente porque uno de los conflictos que tiene más posibilidades de moverse este año es la guerra civil en Siria. Para los que no saben, la guerra civil en Siria pues se reactivó el año pasado hasta el punto donde se cayó el régimen de Bashar al-Assad. Y generando un vacío de poder que probablemente vaya a causar, digamos que conflictos a futuro. Pero digamos que también hay otros conflictos en esa área que pueden llegar a ser importantes, como lo puede ser en Libia. Libia incurrió en una crisis política el semestre pasado incluso. Y Yemen, que sigue en conflicto armado con los hutíes, que obviamente también tiene fuertes implicaciones en el caso Israel-Palestina. Entonces vamos a ver contexto y luego nos vamos a centrar un poquito en Siria y a hablar de algunas particularidades de otros estados. Y con base en eso pues mostramos cuál es digamos que lo que podemos aplicar de esto en debate. A ver, lo primero que es importante tener en cuenta del Medio Oriente es el Medio Oriente siempre ha sido extremadamente diverso. Hay distintas lenguas que además vienen de distintas familias, sí, como de distintas familias lingüísticas, ¿no? Tienes el kurdo y el persa que son indoeuropeos, es decir, tienen más, por ejemplo, en común con el español que con el propio árabe. Tienes también el árabe, que es una lengua nacida de la península arábiga, y que es una lengua vehículo, pues porque es una lengua que se utiliza como, digamos, en la mayoría de los países musulmanes, porque es una lengua también religiosa. De la misma manera que, por ejemplo, el latín era para el catolicismo hasta el Concilio Vaticano II. Y tienes, digamos, el turco, las lenguas túrquicas que vienen de Asia Central. Tienes, digamos que poblaciones desérticas que tienen afiliaciones tribales. Y no mucho más de eso. Y eso lo que significa es que durante casi gran parte de la historia, el mundo del Medio Oriente ha sido bastante desunido y bastante localizado. El Islam cambia eso, porque el Islam da ciertos vínculos comunes entre los distintos pueblos del mundo islámico. ¿Qué es lo que pasa? El Islam tiene una figura que es el califato, que son los descendientes, o digamos que los sucesores al profeta Mahoma. Y el califato básicamente era como una especie de papado, o bueno, una autoridad espiritual que resolvía disputas, creaba doctrina, muy similar a lo que era el papa antiguamente en el cristianismo. Lo segundo es que gran parte del Medio Oriente estaba unificado con el Imperio Otomano.
Pero es importante tener en cuenta que los estados del pasado eran muy distintos a como son los estados de ahora. Y es decir, un imperio por su naturaleza es una entidad política diversa, ¿no? Pues porque tiene grandes extensiones de tierra y generalmente lo que hacen es dejan el autogobierno de las comunidades, ¿no? Los otomanes nombraban entonces a un miembro importante árabe como visir y que él controlara las áreas en Arabia. Y así pues ellos mantenían su poder, pero tenían una autoridad relativamente laxa. Eso cambia con lo que se llama la revolución de los jóvenes turcos, que es básicamente en Turquía un miembro de estudiantes ven a países como Alemania, Inglaterra, Francia, pues durante la época del auge del nacionalismo, la revolución industrial, y se dan cuenta, oigan, estos países tienen, digamos que una cohesión política muy fuerte porque se centran en la lógica del Estado-Nación. Nosotros vamos a hacer eso mismo. Y esto tiene una implicación muy fuerte, que es que ahora sí ya empezamos a gobernar no de manera multinacional, como lo era el imperio en su antigüedad, sino de manera como por favoritismos étnicos. Yo creo una burocracia que es exclusivamente turca. Yo centralizo el idioma, entonces ahora el lenguaje administrativo es turco. Los puestos de gobierno se van para personas turcas, etcétera, lo cual termina expulsando a una gran cantidad de personas en este tipo de cosas. Pasa la Primera Guerra Mundial y tanto Francia como Inglaterra le empiezan a prometer a todos los grupos étnicos distintas, como no la creación de distintos estados. A los árabes les propone otro, a los kurdos les propone otro, a los judíos en Palestina les propone crear su propio estado, etc. Y estas promesas se vuelven como bastante inconsistentes. Se disuelve el Imperio Otomano y surge la República de Turquía. ¿Y qué hacen los franceses y los ingleses? En lugar de crear estos grandes estados, se termina como repartiendo esferas de influencia y empieza a nombrar a ciertas élites dentro de esos propios estados, cuando en realidad los estados no eran homogéneos. Entonces, por ejemplo, en Líbano se le da prioridad a los cristianos, pues porque Francia se había prometido como el defensor de los cristianos en Medio Oriente. Se le da, por ejemplo, a los suníes en Irak, se les da el poder, a pesar de que es mayoría chiita por parte de los británicos, pues porque eso les permitía pues tener como élites más fáciles de controlar. Entonces, lo que vamos a ver mucho es que muchos de los estados creados en Medio Oriente son estados que son completamente como fabricados, o sea, artificiales. Pero por eso, y eso lo pueden ver, por ejemplo, también en los mapas. Las líneas rectas generalmente significa que eso fue trazado políticamente, no orgánicamente. Pero en segundo lugar, significa que muchos de estos escenarios van a ser gobernados por élites que ni siquiera son parte de, digamos, los grupos mayoritarios. En Siria, la familia de Al-Assad es alawí, que es, digamos que una secta religiosa muy pequeña, mientras que el resto del país es islam sunita. Lo mismo pasa en Irak, que Saddam Hussein era sunita, mientras que la mayoría de la población era chiita, y así. Lo segundo que pasa, y esto es importante, es que cuando se crea la República de Turquía, digamos que el califa o la institución del califato obviamente quedaba en el sultán, y el sultán para esas épocas era el que resolvía las disputas y era como el líder espiritual de la región. Pues llega la República de Turquía y dijo, vamos a modernizarnos, no me interesa más esto, y disuelven el califato. Y eso significa que los lazos identitarios que yo tenía para unir a grupos que son completamente diferentes se termina perdiendo. Y eso es importante porque ahí se empiezan a exacerbar las distinciones por otro tipo de cosas. Porque rama del Islam soy, los conflictos entre los chiitas y los sunitas eran o estaban relativamente resueltos cuando llegó el Imperio Otomano. Vuelven a resurgir porque ahora hay diferentes grupos que se radicalizan porque ya no tienen digamos que un liderazgo e intentan tomar la bandera de su propia religión.
Está el surgimiento del panarabismo, porque entonces otros grupos empiezan a, digamos, intentar reclamar el poder o la autoridad política en Medio Oriente de otras formas. El movimiento que más sale de esto es el panarabismo, que es, ya no hablemos de líneas étnicas, sino hablemos de líneas religiosas. Digo, al revés, no hablemos de religión, hablemos de etnia. Entonces, ahí surgen como algunos regímenes como el de Egipto, Siria, Irak, que eran regímenes laicos, pero que estaban fundamentados en o en un grupo etnolingüístico en particular, que son los árabes. ¿Cuál es el problema? Que no todas las personas en esta población son árabes. Y el problema es que pues básicamente esto lo que hace es que termina excluyendo a gran parte de grupos étnicos de acá. A los bereberes en el Magreb, a los kurdos en Irak, Irán y Turquía. Bueno, Turquía no es panarabista, pero pues Turquía tiene, o también se está centralizando por los jóvenes turcos. Y eso obviamente digamos que genera una gran cantidad de malestar en esos propios estados. Luego, pues digamos que empiezan a surgir dinámicas de guerra fría, porque distintos grupos étnicos empiezan a recibir ayuda de las distintas potencias, pues digamos que para sacarle ventaja al otro. Pero luego llega la revolución islámica, y la revolución islámica es importante porque hay que tener en cuenta que a pesar de que nosotros tenemos la idea de que Medio Oriente es súper, a ver, hablemoslo de forma despectiva, decimos, son súper retrógrados, no, no permiten los derechos de la mujer, son súper tradicionales. Eso es una tendencia nueva. Si ustedes buscan, por ejemplo, imágenes de Arabia Saudita, de Irán, de Egipto, en la época de los 70s, o la época de los 60s, van a ver que son muy similares a Occidente en esa época. Había discotecas, la gente se vestía con modas occidentales, etcétera. Pero luego en Irán llega la revolución islámica. Y la revolución islámica es importante porque tumba una monarquía, la monarquía Pahlaví en Irán, que estaba siendo apoyada por Estados Unidos. Y pues digamos que en ese grupo se meten, o en esa revolución, se mete una gran cantidad de personas. Los kurdos quieren su autonomía, la clase trabajadora quiere como, como mejores condiciones laborales. Hay grupos comunistas que se meten. Hay grupos campesinos que quieren entrar también. Todos estos grupos no tienen nada en común. Y generalmente lo que hacen los estados es una lógica de divide y reinarás. Eso es lo que está haciendo el actual gobierno de Irán también. Pero la religión se vuelve ese factor unificador común. ¿Por qué? Como el Islam, y particularmente el Islam chiita, tiene una cosa que se llama el llamado a hacer el bien. Y es básicamente, tiene una lógica de reivindicaciones sociales, por una parte, por lo que yo puedo convencer a grupos marginados, a grupos de izquierda, pues porque particularmente yo puedo hablar de la solidaridad, y además es que es una solidaridad muchísimo más fuerte que por ejemplo los simples actos de caridad, porque es yo ayudo de manera desinteresada. También obviamente tiene normas sociales bastante rígidas, entonces atraigo también a los sectores que pueden ser más de élite y más tradicionales. Pero en tercer lugar es algo que todos en esa comunidad como comparten, porque hay trabajadores campesinos y campesinos que puede que no tengan las mismas cuestiones. Hay iraníes, árabes y kurdos que no comparten las mismas lenguas, pero todos son musulmanes. Y entonces ahí se termina conformando la revolución islámica, donde la religión por primera vez se vuelve nuevamente la principal autoridad política. El tema es que, claro, cuando yo hago eso y estoy reemplazando un sistema autoritario, pues yo necesito retener mi poder de manera autoritaria, y por eso es que surge, digamos que el Estado teocrático de Irán. Y esto, digamos que genera un shock en la mayoría de los espacios laicos que se tienen en el resto del mundo, porque Irán empieza a exportar su revolución a otras partes. Digamos que en respuesta a esto, un nuevo movimiento empieza a surgir en Arabia Saudita. Arabia Saudita también, digamos que era una monarquía que se estaba modernizando, pero después de una crisis interna que tuvo,
surge un movimiento que se llama el movimiento wahabista. Los wahabistas básicamente buscan es una interpretación bélica y literalista del Corán. De hecho, ellos producen sus propios Coranes que son como muchísimo más guerreristas de los otros y crean escuelas religiosas para hacer esto. Y digamos que de estas escuelas es que surge Al Qaeda. Y ahora, Al Qaeda es importante porque Al Qaeda es un grupo bastante difuso, ¿no? O sea, uno generalmente cuando piensa en el fundamentalismo islámico piensa que es todo un grupo, pero en realidad Al Qaeda lo que tiene es un modelo de franquicia. Y es decir, hay una, digamos, rebelión que está pasando en Mali. Uh, Al Qaeda exporta su modelo, ISIS también va a hacer lo mismo, pero exporta su modelo y le da recursos, etcétera. Pero ese grupo rebelde que antes estaba, lo único que está haciendo es que se está afiliando a, digamos que una organización que es muchísimo más grande. Y eso lo que le permite hacer es como crear como gestión de recursos, etcétera. Pero también obviamente digamos que exporta una ideología que es muchísimo más llevada a la guerra, al conflicto, como lo es el wahabismo. La tercera cosa que pasa es que ya los regímenes laicos que surgen del panarabismo, como lo puede ser el régimen de Saddam Hussein, empiezan a caer. Saddam Hussein es el primero que cae por la invasión a Irak en Estados Unidos. El problema es que se empiezan a generar vacíos de poder bastante fuertes. ¿Por qué? Como ya lo había dicho, estos grupos, primero, generalmente provienen de élites étnico-religiosas muy pequeñas y que compartían el poder netamente entre ellos. Lo que pasa es que mantenían a todos los actores del conflicto o a todos los actores los mantenían como reducidos. Entonces Saddam Hussein no se metía con el fundamentalismo islámico. Si tú eres fundamentalista en Irak, probablemente te mataban. Pero significa que como todo el mundo le tenía miedo a Saddam Hussein, no había, digamos que, otras aspiraciones políticas. Cae Saddam Hussein y todos los grupos que estaba oprimiendo no solo se radicalizan porque nunca habían tenido poder anterior, no solo entran discursos que son muchísimo más fuertes como los discursos de la revolución islámica y el wahabismo, sino que adicionalmente a eso no hay, digamos que, una autoridad política estable en este país. Se crean tremendos vacíos de poder y eso hace que los conflictos exploten. Porque estás en una situación en la que todos quieren tener autoridad religiosa sobre los demás, están, digamos que, inspirados por mayor fundamentalismo y ven al otro como una amenaza porque ya no tienen absolutamente nada que los une. Y esto, digamos que se va a terminar replicando como mayormente con la primavera árabe. Entonces, ¿qué pasó en el caso de Siria? Y es, bueno, como en el resto del Medio Oriente, estaban nuevamente grupos que habían surgido a través de regímenes autoritarios laicos que estaban sostenidos por digamos que familias muy pequeñas. La familia de Bashar al-Assad, la familia de Muammar Gaddafi, o de Hosni Mubarak en Egipto. Empiezan a suceder unas grandes protestas pues porque las personas no tienen nada y pues hay regímenes que se resisten. Entonces hay una protesta en Siria que se da debido a la detención y tortura de unos adolescentes y después de eso el conflicto pues se vuelve bélico porque parte del ejército sirio se rebela contra el régimen. Para el 2013 el régimen sirio utiliza armas químicas contra la población y ahí ya el conflicto se vuelve digamos de relevancia internacional. Antes digamos de 2011 existía una cosa que se llamaba la responsabilidad de proteger, que básicamente legitima a cualquier estado a intervenir militarmente en el caso de como en el caso de graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo,
en 2013 esa doctrina no se utiliza por primera vez porque con las experiencias que se habían tenido para entonces en Irak, en Siria, en, eh, se daban cuenta que pues básicamente esas intervenciones militares terminaban generando estados fallidos. Entonces por primera vez Estados Unidos se retrae de atacar directamente, sino que lo que hace es que empieza a ayudar milicias. Ayuda tanto al ejército libre de Siria como a las milicias kurdas. En 2015 Rusia sí interviene en favor de Bashar al-Assad, lo cual digamos que le hace retomar gran parte del poder. Luego Turquía también se mete porque los kurdos, o digamos que Turquía tiene una población kurda marginada, y eso ha hecho que pues se haya creado una milicia kurda, el YPG, que intenta no hace atentados contra Turquía, etcétera. Entonces Turquía hace incursiones militares para sacar a la población kurda de esas zonas porque las ve como un peligro y pues para evitar como delitos de ramen. Luego, para 2019 cambia la situación porque llega un nuevo actor al poder. Y es que hay que tener en cuenta que, si se acuerdan, la creación de Al-Qaeda es un modelo de grupos terroristas por franquicia. Y es decir, hay un grupo rebelde y el grupo rebelde se unifica a Al-Qaeda. Pues uno de esos grupos franquicias se termina cambiando el modelo para crear un estado, que es el famoso Estado Islámico, y ellos reclaman ser la autoridad religiosa de todo el mundo islámico. Por eso es que ellos quieren instaurar lo que se llama un califato, porque tenían unas pretensiones de sacar a toda la competencia de estos lados. Es plenamente político, claramente pues digamos que sí eran fundamentalistas, pero tiene una lógica política detrás de eso. Y eso hace que básicamente todos los actores en el conflicto como que frenen sus peleas entre ellos para expulsar a ISIS, ¿no? Y básicamente digamos que para 2019 ISIS termina siendo como completamente derrotado. Y el régimen sirio se mantiene, pero se mantiene es gracias a como el apoyo ruso. Llega la guerra ruso-ucraniana y Rusia ya no le puede prestar ayuda. Adicionalmente a eso, Siria también tenía apoyo de Hezbollah, pero Hezbollah fue destruido en el conflicto con Israel, donde ya prácticamente no le puede ayudar a esto. Y eso hace que a mediados de 2024 el conflicto se reinicie y suba o digamos que los rebeldes tomen lugares importantes en Siria hasta que logren derrocar el gobierno de Bashar al-Assad. Y pues ahí nos hacemos la pregunta sobre si este va a ser el fin de la guerra. Yo voy a decir que no, porque como justo después de la toma del gobierno, pues digamos que hay una distribución territorial muy similar a lo que estaba sucediendo a inicios de la guerra. Y es que distintos grupos étnicos que estaban unidos para derrocar a Bashar al-Assad quieren empezar a tener sus propios territorios o sus propias ambiciones políticas. Entonces, si ven este mapa, ven por ejemplo que hay 3 ejércitos distintos, y cada uno de esos ejércitos está conformado en grupos o grupos étnicos distintos. El moradito que se ve acá es el es el ejército central de operaciones, que es de una minoría que se llaman los drusos. Tienes toda esta zona en blanquito, que es lo que fue tomado por un grupo que empezó siendo el offshoot de Al-Qaeda, pero que se terminó saliendo para presentarse como más moderado. La parte en verde son fuerzas que están controladas por Turquía, y la parte amarilla son aquellas fuerzas que están controladas por fuerzas kurdas. Cada uno de estos tiene aspiraciones de tener su propio territorio y su propia autoridad política. Probablemente lo que se vaya a ver mucho es, digamos que, o deseos de tener como mayor poder en el Estado sirio, o tener mayor control de los recursos. La pregunta es si van a llegar a estar de acuerdo o no.
Probablemente no, salvo que se creen como algunos acuerdos de distribución de poder que no se han visto en el pasado. Otros casos de estudio que son importantes para, digamos que la primavera árabe, pueden ser Libia, que Libia básicamente lo mismo. Cae el régimen de Gaddafi y los grupos armados que tumbaron a Gaddafi se terminan repartiendo el país en dos. Uh, y adicionalmente a eso, en la parte del sur hay unos grupos étnicos que se llaman los Tuareg, que se terminan haciendo una insurgencia porque ellos no quieren ser parte de Libia. Eh, y lo mismo, o sea, nuevamente lo que vemos en estos casos es que grupos que estaban unificados por el hecho de que no tenían poder político, una vez cae el régimen, no tienen nada en común y por lo tanto empiezan a preguntar por sus propias cosas. Ahorita en Libia lo que está sucediendo es que hay un conflicto armado porque ambos quieren tener el control del Banco Central, porque tienen políticas económicas muy distintas, entonces no se ponen de acuerdo y se terminan, digamos, que pisando las mangueras, terminan culpándose los unos a los otros y terminan yendo como digamos, sí, a la guerra. En Yemen termina sucediendo una cosa que es lo mismo. Sale la primavera árabe y una milicia, que son los hutíes, se toma el sur del país. El tema es que aquí los dos grandes actores, que es el creador del wahabismo, Arabia Saudita e Irán, que ambos quieren ser los líderes del Medio Oriente, se pelean o digamos que financian a grupos en estos espacios para, digamos que tomar control geopolítico de esa zona. Entonces, si se dan cuenta, gran parte de los conflictos que se dan en Medio Oriente tienen que ver con religión, pero tienen más es cómo unificamos a grupos tan extremadamente diversos. Esa es principalmente la lógica en este tipo de espacios. ¿Cómo se puede aplicar esto en debate? En primer lugar, encuadres de dictaduras fuertes versus democracias débiles. Podemos ver cómo, por ejemplo, las dictaduras que existían a inicios de los años 80 sí mantenían, digamos que al borde, los actores más radicales en este tipo de espacios. Obviamente también vulneraban derechos humanos, etcétera, pero digamos que traían mucha más estabilidad porque por lo menos tenían ciertos grados de unificación, mientras que las democracias débiles no. Ahora bien, el otro encuadre que se puede utilizar es que básicamente, no, pues las lógicas de exclusión, que es decir, las dictaduras fuertes generalmente tienen favoritismos o lealtades a ciertos grupos de élite en particular, y eso lo que hace es generar malestar respecto a los grupos étnicos religiosos, lo cual hace que se terminen radicalizando. ¿Cómo lidiamos con el terrorismo en este tipo de espacios? Lo importante de esto tiene que ver con los diferentes modelos de terrorismo que se dan. No es que sencillamente una persona musulmana se levante y quiera ser terrorista, sino que generalmente tienen distintas lógicas. Obviamente, uno, el hecho de que tú seas excluido del poder público o que vivas situaciones de vida paupérrimas hacen que te radicalices, pero miren las distinciones de modelos que se dan. Hay un modelo directo de estados financiando el terrorismo, como lo es el caso de Irán. Irán tiene distintos proxies, como lo puede ser Hezbollah, incluso Hamas ya se está volviendo un proxy de Irán, a los hutíes. Tienes modelos que no tienen que ver con el Estado. Arabia Saudita lo que hace es crea estas escuelas y estas escuelas se exportan y crean diferentes grupos que después de eso, digamos que le declaran la lealtad a Al Qaeda, pero que tienen, digamos que pretensiones políticas únicas en su región. Piensen por ejemplo en los casos Boko Haram o Codeco. O tienes, digamos que, grupos terroristas como ISIS, que ISIS ya se volvió otra vez como un modelo franquicia tipo Al Qaeda, pero que originalmente lo que querían hacer era crear un estado controlado por ellos. Y pues eso significaba, qué sé yo, emitir monedas, crear comercio, etcétera. Entonces, tienen distintas dinámicas, y por lo tanto operan de manera distinta. Aquí lo importante es mirar cuáles son como los análisis de actores que tienen estos. ¿Cómo operan?
cuáles son como los incentivos y qué es lo que hace que la gente se una a estos grupos radicales. No es sencillamente como esto. Vemos también dinámicas de alianzas en el Medio Oriente. Principalmente hay 3 focos de poder en Medio Oriente actualmente. 4 si contamos a Israel. Que es Turquía, Arabia Saudita, Irán y pues Israel. Israel tiene pretensiones más de seguridad y de, digamos, de crear un buffer, conseguir reconocimiento con los demás estados, etcétera. Pero los 3 otros quieren ser como los representantes del mundo islámico. Y por lo tanto dan una gran cantidad de plata a crear propaganda, instrumentos de radicalización, etcétera, pues para llegar a tener ese tipo de lógicas y pues financian guerras proxies entre sí. Y la otra tiene que ver con conformación de estados multinacionales. Uh, por ejemplo, en el caso de Irak, lo que se hizo después de Saddam Hussein, un poquito para acabar los conflictos entre chiitas y sunitas, era compartir los poderes. Pero esto lo que terminó haciendo es crear estados que terminan siendo bastante inestables, que otros estados le pueden llegar a tomar a tomar fuerzas, como por ejemplo lo puede ser ISIS, que ISIS propone, o gran parte de los miembros de ISIS eran ex miembros del gobierno de Saddam Hussein. Entonces básicamente como también conseguían seguidores, era decir, yo puedo hacer un estado mejor que los estados disfuncionales que se surgen. Entonces ahí surgen distintas lógicas sobre si lo mejor es crear estados independientes o estados multinacionales, que pues son cuestiones que se tienen que dar en estos. Vamos a hablar de otro conflicto importante, que es el conflicto Israel-Palestina. Bueno, lo primero de este conflicto tiene que ver también con la idea del Estado-Nación. Y es decir, nuevamente en el siglo XIX empiezan a surgir las grandes naciones del mundo y los judíos se ven como bastante discriminados en Europa. Entonces ellos dicen, queremos crear nuestro propio Estado-Nación. El problema es que los Estados-Nación nuevamente tienen una lógica de comunidad, digamos, imaginaria homogénea. Entonces, una de las críticas que tiene el proyecto israelí es que se le indica que es, digamos, que un conflicto que está basado como en colonialismo. Y hasta cierto punto uno puede mirar por qué. Pues porque uno mira, por ejemplo, las lógicas del sionismo en el siglo pasado y uno puede ver, por ejemplo, que hablan de la civilización contra la barbarie, etcétera. Pero esencialmente digamos que el gran problema es, yo quiero crear un estado de judíos para judíos. Y eso siempre iba a, digamos que terminar en unas dinámicas de exclusión. Les tocó a los palestinos, pero fácilmente también podría haber sido porque nuevamente está basado en la idea de los que tienen poder son las personas de un grupo étnico en particular. Llega el conflicto y el conflicto inicialmente se da entre entre los países árabes, porque estábamos creando también la idea de el panarabismo contra Israel. Y esto, digamos que los principales actores del conflicto van a ser los estados, inicialmente Egipto y Líbano. Y ahí pues digamos que se conforman, digamos que guerras importantes, la guerra de los 6 días, porque Israel, digamos que durante este espacio toma, digamos que territorio que originalmente era de Jordania y de Egipto y empieza a crear asentamientos, los famosos asentamientos ilegales. Y la guerra de Yom Kippur, que es importante porque es, digamos que un espacio que termina conformando radicalización. O porque pues digamos que originalmente el judaísmo en Israel, pues a pesar de que Israel era un estado judío, era bastante moderado, ¿no? La mayoría de los líderes israelíes eran de izquierda, una izquierda progresista, etcétera. La guerra de Yom Kippur cambia esos incentivos porque recibe mucha ayuda de Estados Unidos en primer lugar, entonces ya empiezan a abandonar, digamos que sus tendencias más socialistas, pero en segundo lugar porque los discursos religiosos se vuelven muchísimo más fuertes. Y ahí es donde surge el sionismo radical, que es, esta tierra es nuestra y por lo tanto tenemos derecho a hacer lo que se nos dé la gana con eso.
Para 1964 surge también la Organización de Liberación Palestina, y aquí es que Palestina tiene, digamos que, intereses propios de entrar. Anteriormente, digamos que el conflicto se daba más en términos de árabes y judíos, particularmente porque la idea era crear un gran estado que conformara todo este tipo de cosas. Ya para el 64, los palestinos empiezan a tener una identidad étnica distinta a la de los demás grupos árabes, que se da principalmente porque durante el 48 muchas poblaciones árabes huyen de territorio israelí, pero no son aceptados por los propios estados, por lógicas de les devolvemos la tierra cuando acabemos con Israel. Eh, pero eso lo que hace es que pues los palestinos ya no se sientan a sí mismos como árabes, sino como propios palestinos. Entonces, eh, el conflicto se empieza a recrudecer, particularmente porque Israel empieza a construir casas, hoteles, etcétera, en territorio que no es de ellos, y empiezan a sacar todavía más, digamos que a la población palestina. Ah, los primeros grupos en Palestina son grupos también laicos, moderados, a que tienen una tendencia, yo creo que más hacia el comunismo o hacia el socialismo, por lo menos. Son aliados de la Unión Soviética, etcétera. Pero eso tiene dos fuertes implicaciones. La primera es que el conflicto empieza a tener un derrame hacia Líbano, porque la OLP se mete en Líbano, Israel bombardea Líbano, que ya de por sí estaba en una guerra civil, pero esa guerra civil se termina radicalizando con la invasión de Israel, y ahí es de donde surge Hezbollah, que Hezbollah es una milicia chiita aliada con la OLP, y es enemiga directa de Israel, particularmente por la intervención que hace Israel allá. Pero lo segundo es que empieza el conflicto a tomar tintes religiosos. Anteriormente era netamente étnico, pero nace Hamas de la hermandad musulmana que sale en 1987, y el conflicto ya se vuelve más fundamentalismo, o empieza a llegar como más el fundamentalismo. Y el problema que tiene digamos, el fundamentalismo es que tú ya estás menos dispuesto a ceder. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Surgen los acuerdos de Oslo, que da la oportunidad de crear un Estado palestino, pero hay ciertos grupos que ya no están de acuerdo con esto, pues primero porque Israel se ha comportado extremadamente mal con la población palestina, pero en segundo lugar porque obviamente ya hay un discurso fundamentalista. Y el fundamentalista no tiene, o sea, tiene líneas rojas muy grandes, y es decir, están mucho menos dispuestos a negociar. Y eso termina causando la segunda intifada. Y a ver, esto es importante porque esto cambia los incentivos de Israel. Israel, o digamos que una de las cuestiones que las personas que son pro Israel siempre van a terminar diciendo es: Israel siempre ha querido la paz, siempre ha sido los que han propuesto los acuerdos de paz, etcétera. Eso hasta cierto punto era cierto hasta 2002, porque 2002 fue algo extremadamente traumático para los judíos, porque básicamente los ataques se empezaron a dar, apuñalamientos en espacios públicos, carros bombas en restaurantes, en hoteles, etcétera. Y eso hace que esencialmente Israel empiece a entrar en lógicas de seguridad de desconfianza, ¿no? Y es decir, no podemos confiar en la población palestina y tenemos que aislarlos. Y ahí es donde surgen como el muro en la franja de Gaza, etcétera. Lo cual obviamente radicaliza a las personas más, porque primero, cada vez más se les quita territorio porque por razones de seguridad el ejército de Israel saca a las personas de ahí, se meten los judíos en esas zonas. Pero en segundo lugar, pues particularmente porque como no existe contacto entre las dos poblaciones, es muchísimo más fácil que empiecen a surgir lógicas de desconfianza. Luego, digamos que el conflicto pierde todos los tintes étnicos con el plan de paz de Trump, porque Trump básicamente lo que hace es decirle a las poblaciones árabes, como vean, este es un conflicto, o Hamas está siendo apoyado por Irán, que es cierto, más bien que este conflicto se vea en términos de geopolítica, en lugar de en términos de árabes contra judíos, o de musulmanes contra judíos. Y empieza a hacer que ciertos estados árabes reconozcan a Israel.
Sin embargo, pues pasa el 7 de octubre y estalla, digamos que las lógicas de desconfianza que se habían dado antes. Primero, porque Israel lleva paranoico desde la segunda intifada y el 7 de octubre fue como su confirmación. Y por eso digamos que los ataques se vuelven muchísimo más radicales en este tipo de espacios. Pero en segundo lugar, porque claramente, o digamos que esto es, digamos que una confirmación también para los la población palestina, pues de que Israel termina convirtiéndose como en el enemigo. Y eso lo que hace es que, nuevamente, la propuesta que se tenía en Oslo, que era crear dos estados, se vuelva inviable para ambos actores. Y eso, digamos que, termina generando como problemas de negociación o de conformaciones de paz muchísimo más tensas. Cosas importantes para tener en debate. Lo primero, explicaciones de qué es lo que sucede cuando los conflictos se recrudecen. Si se dan cuenta, las razones por las que los conflictos se recrudecen es porque los objetivos militares de los grupos cambian. Israel originalmente, a pesar de que Israel tiene el mismo discurso de que solo queremos existir, la lógica de Israel cambia después de la guerra de Yom Kippur, donde ya no es una guerra netamente de defensa, sino es una guerra de expansión, y donde actores, como lo puede ser la ultraderecha actualmente, empiezan a tomar mucha más fuerza, que ya no es sencillamente como queremos un estado laico, sino queremos un estado netamente para los judíos. Pero también obviamente aquí se muestra que la exclusión política es la que causa este tipo de cosas. Lo mismo con los palestinos. Los palestinos pasaron de queremos un estado a, digamos que, actores fundamentalistas que obviamente tienen, digamos que, lógicas muchísimo más extremas y que están menos dispuestos a negociar. Pero también es importante mirar cuáles son las lógicas o cuáles son las lógicas de los diferentes actores. Y aquí es importante tener en cuenta que Israel no es un solo actor, sino que tiene varios actores. Tienes todavía a israelíes que son muy laicos, incluso progresistas, que están, digamos que, más predispuestos a las negociaciones, personas de clase media que quieren que se acabe el conflicto, pues, o que les interesa es más que todo la entrega de los rehenes, etcétera. Y tienes a la ultraderecha que sí tiene planes muchísimo más de expansión, de limpieza étnica o incluso en algunos casos de genocidio, ¿no? Para los actores más. Pero Palestina también tiene distintos actores. Tienes a Fatah, que es como los descendientes de la OLP, que esos no son fundamentalistas religiosos y lo que buscan es solución de dos estados. Y tienes a Hamas, que es mucho más fundamentalista. Y tienes a Yihad Islámica, que es un grupo que adopta el modelo de franquicias que ya habíamos mencionado cuando hablamos del yihadismo. Entonces, ¿cuál de esos actores termina siendo más poderosos? ¿Con cuál puedes negociar? ¿Cómo se puede negociar? Esas son cuestiones también importantes que se tienen en este conflicto étnico. Se me va a acabar el tiempo, entonces yo creo que rápidamente hablemos también de otro caso en particular, que es los conflictos en el Sahel. Si se dan cuenta, muchos de estos conflictos tienen lógicas en un mal trazamiento de las fronteras y tiene que ver con la lógica de intentar imponer el modelo de Estado-Nación que funcionó en Europa, pero no funciona en los demás estados. ¿Por qué no funciona en África? Y es decir, África es un país extremadamente diverso en términos de clima. Y eso lo que hace es que crear un estado o crear una ciudad es un gran problema en África. Porque significa que como hay poquitos recursos, tú cuando creas una ciudad, pues significa que tienes que tener una distribución de recursos muy grande. Y eso pues hace que la mayoría, o históricamente, la mayoría de los grupos sociales en África se den en términos de tribus nómadas o de grupos nómadas. Llega la conferencia de Berlín y llegan los europeos e imponen el modelo de Estado-Nación. Se trazan las fronteras de África como si fuera un pastel y crean estados con muy poquitos recursos que nuevamente son centralizados por ciertas élites. Lo que pasa en los países particularmente del Sahel es el cruce entre África subsahariana y el desierto del Sahara. Es decir, son peladeros.
Y el problema con eso es que hay dos formas de vida en este tipo de espacios. Eh, las personas que se dedican al pastoreo y las personas que se dedican, digamos que a la conformación de las naciones. O sí, que se asientan en ciudades, etcétera. Como hay tan poquito territorio fértil en este tipo de espacios, esos modelos económicos se vuelven incompatibles. Y es decir, yo para crear cultivos destinados a la agricultura, tengo que sacar a las comunidades pastoras de ahí. El problema es que con el cambio climático y con los pocos recursos que hay, esto pues empieza a ser como bastante grave. Y si adicionalmente a eso tienen en cuenta que estos no solo son estructuras pues económicas, sino que también pues porque así es como ha sido la sociedad durante mucho tiempo, pues también entonces empiezan a firmar tintes étnicos. Entonces hubo dos crisis de seguridad en el Sahel. La primera está basada en Sudán. Sudán tenía una población árabe en el norte, que lo mismo tenía lógicas panarabismo, etcétera, y tienes a una población principalmente dedicada al pastoreo en el sur. Cuando la población del norte busca expandirse, pues obviamente hay lógicas de defensa o lógicas de defender el territorio, etcétera. Y aquí empieza un conflicto árabe, un conflicto étnico. Lo que hace Sudán es un poco como crear lógicas de genocidio para sacar a las poblaciones destinadas al pastoreo en esas zonas. Pero adicionalmente a eso, después del 2011, cuando surge la primavera árabe, las milicias tuareg de Libia empiezan a exportarse a el resto de los países en estas zonas para querer también conformar sus propios estados. Los tuareg también son, digamos que una organización, bueno, se organizan económicamente en grupos nómadas dedicados al pastoreo. Y nuevamente lo que buscan es reclamar territorio, pues porque no tienen, porque nuevamente el modelo agrícola de los estados-naciones no funciona en África, pero pues claramente como hay tan poquitos recursos, pues estas personas digamos que se ven empujadas ahí porque no tienen representación política y adicionalmente a eso pues no tienen recursos, entonces pues digamos que esto lleva como a sublevaciones armadas y se terminan vinculando a grupos como Al Qaeda precisamente porque así pueden adquirir como más recursos y eso los radicaliza muchísimo más. El caso de estudio de Sudán es digamos que un caso que también muestra cómo los conflictos se terminan escalando y es, a ver, Sudán tiene primero una guerra civil después de obtener su independencia y se da principalmente porque el gobierno central en Jartum árabe eh, y el sur o digamos que sí termina marginando y discriminando a las comunidades de pastores en el sur. Esta guerra se acaba por un acuerdo político, el acuerdo político no se cumple y el gobierno de Jartum impone una ley islámica en todo el país. El problema es que el sur también es cristiano y eso se utiliza, es como una especie de casus belli para empezar el conflicto. Entonces, digamos que se crea un grupo rebelde y el sur se independiza, pero la zona llamada Darfur, que es una zona también habitada por pastores, no, digamos que Sudán no deja que se independiza. Por una razón muy sencilla y es que Jartum es donde, o Darfur es donde están todas las reservas de petróleo de ahí. Que ahí también es la otra cosa, ¿no? Tienes a un grupo que quiere vivir del pastoreo en esa zona y tienes, digamos que, un estado que quiere construir espacios petroleros ahí. Entonces, los grupos rebeldes de la población no árabe se enfrentan al gobierno central árabe acusándolo de discriminación y en respuesta a eso el gobierno de el entonces Omar al-Bashir termina como creando un genocidio en esa zona y lo hace es a través de outsourcing. Crea milicias árabes y las utiliza pues básicamente para crear todo tipo de vejámenes. Y ese grupo termina ocupando Darfur. Luego, después de eso, en 2019 lo terminan derrocando Omar al-Bashir, el ejército y el grupo paramilitar que crearon. Pero después de eso, como estos ocupan diferentes partes del territorio, empiezan a haber desacuerdos de distribución del poder político
y del poder político que debería tener este grupo paramilitar dentro del Estado, pues teniendo en cuenta que son fuerzas paralelas. Y eso hace que se reactive o que se conforme una guerra civil entre el ejército y este grupo paramilitar. Uh, pero este grupo paramilitar empieza, digamos que un conflicto que se da en lógicas administrativas, pero como este grupo ya estaba asentado en, digamos que un espacio en particular, empieza nuevamente a reclamar un discurso étnico y a desconfiar de los grupos étnicos que estaban, digamos que por fuera de su propia lógica, y pues digamos que esto hace que se reactive el genocidio. Aquí es como está el conflicto actualmente. La zona en gris es controlada por el RSF, que es este grupo paramilitar que actualmente está cometiendo genocidio. Mientras que la otra, o lo que está en rojito, es esencialmente el ejército. Y la parte azul son los grupos étnicos dedicados al pastoreo. Pero si se dan cuenta, esencialmente este es un conflicto que se da es por repartición del poder político y por repartición de recursos. Hay digamos, un discurso étnico a la luz de esto, y anteriormente tenía tintes religiosos, pero esencialmente tiene que ver es mucho con distribuirse los pocos recursos que se dan. Y si nos damos cuenta, en el Sahel pasa algo como muy similar. Y es decir, tienes muy pocos recursos y distintos grupos étnicos que se quieren apropiar de esos recursos y quieren poner sus propios modelos económicos, ya sean modelos económicos premodernos como lo puede ser el pastoreo o la creación de ciudades. Pero estos desacuerdos, digamos que llevan a, digamos que el establecimiento de democracias no sea viable en este tipo de espacios porque hay mucho conflicto, hay crisis de seguridad bastante fuertes acá, lo cual hace que también, digamos que obviamente requieren de intervenciones, digamos, de diferentes potencias. Y eso también, digamos que ha llevado a otra crisis que se ha dado mucho en esta región, que es el auge de los golpes de Estado. Porque, digamos que precisamente cuando tienes a sectores de la población que están buscando cosas tan distintas, lo que termina sucediendo generalmente es que un grupo intenta imponerse a través de la fuerza, pues porque los mecanismos de deliberación se vuelven imposibles de utilizar. ¿Cómo se pueden utilizar este tipo de cosas en debate? Lo primero tiene que ver es con un juego geopolítico. Así como Medio Oriente tiene tres actores en particular que buscan una hegemonía a través de diferentes modelos. Actualmente hay un juego geopolítico en esa región entre Francia, que históricamente ha sido como el hegemón en la región porque es el que presta asesoría, o digamos que ha prestado asesoría política y presta pues no, fuerzas de seguridad para combatir Al Qaeda con su guerra contra el terrorismo. Y tienes a Rusia que digamos que exporta otro modelo de seguridad, que es el modelo de los mercenarios a través del grupo Wagner. Muchos de los golpes de estado que se dan acá se dan principalmente de un cambio de gobierno a otro. Lo segundo, por lo que estos conflictos pueden llegar a ser importante, tiene que ver otra vez con la lógica de responsabilidad de proteger. Si nos damos cuenta, las principales o lo principalmente que está sucediendo con este tipo de espacios es que son conflictos que se recrudecen tanto, particularmente en el caso de Sudán, que ya llevan a tendencias hacia el genocidio. Pero son conflictos que generalmente tienen poca atención mediática y por lo tanto las intervenciones militares o la ayuda militar que se tiene en este tipo de espacios es muy poca. Pero en tercer lugar es que las veces que sí se termina ayudando, como lo pueden ser las operaciones contra terroristas, generalmente terminan conformando abusos de derechos humanos por las lógicas de desconfianza que se dan en este tipo de espacios. Pero lo segundo y más importante es que muchas veces los estados que intervienen en esto se dan o intentan principalmente solucionar el problema en términos de seguridad, exportando mercenarios, cuidando este tipo de cosas, pero
muy pocas veces se mira cuál es el elemento central de estos conflictos, que es un conflicto netamente económico. Y es, o sea, a ver, la razón principal por la que Francia fracasa en este tipo de zonas es porque Francia puede proteger puntos estratégicos como lo pueden ser ciudades, pero el problema es que los grupos terroristas no están acá porque son esencialmente tenidos por comunidades nómadas que lo que están buscando hacer es tener la capacidad de arar. Ah, el problema con esto es que generalmente, o nuevamente, tenemos una visión muy basada o muy occidental que es basada en la organización de el Estado-Nación. Eh, Mientras que en comunidades como en África, las lealtades se dan principalmente es por grupos mucho más pequeños, porque es muy difícil conformar un Estado-Nación en una, digamos, en una región que tiene muy pocos recursos. Entonces, esencialmente, pues esto yo creo que también sirve para mirar cómo los conflictos también tienen orígenes económicos, pero que lo que hace precisamente las etnias o las religiones es recrudecerlos y hacer que se lleguen a, digamos que, situaciones mucho más extremas como lo puede ser el genocidio. Particularmente porque, uno, las religiones generalmente o tienen, digamos que, sistemas de recompensas infinitos. Pues porque, o sea, tú no, si tú estás en la olla y nuevamente y te prometen el cielo, pues, o sea, por mal que te va bien. Y por lo tanto estás mucho menos dispuesto a darse. Pero en segundo lugar, porque la desconfianza uh, hace que generalices y que empieces a tratar a los grupos de manera muchísimo más extrema, radical, los excluyas, les quites la capacidad de tener como sus propias vivencias, o en el caso de Sudán, incluso conformes a un genocidio. Uh, Me voy a saltar el conflicto de África subsahariana porque es muy similar. Yo creo que aquí como las lógicas de tener como por ejemplo los casos como lo puede ser Congo, República Centroafricana, etcétera, tiene que ver es con nuevamente, ¿por qué fracasan estos estados? La respuesta tiene que ver mucho con los efectos del colonialismo, y es decir, estos estados no son creados orgánicamente, sino son creados es por, digamos, divisiones geopolíticas del siglo XIX, lo cual hace que los grupos étnicos en estos estados tengan muy poco en común y por lo tanto intenten imponer su modo de vida a los demás o, que es de hecho la regla general, intenten es apropiarse del poder, digamos, político, distribución de recursos entre ellos, dejando a las demás personas por fuera del Estado. Y esto obviamente genera faltas de cohesión estatal. En el caso de África subsahariana, esto se ve es en el auge de los señorías de la guerra, que son pequeños grupos que generalmente están alineados a algunas etnias en particular, que controlan una parte del territorio, como lo puede ser, digamos que en el caso del Congo, que por ejemplo ahí pueden ver, digamos que diferentes grupos armados conformados en el Congo, y ya. Y la lógica o digamos que la solución que ha intentado proponer como África es la Unión Africana. El tema es que la Unión Africana pues también tiene los problemas de... No, de África no se pone de acuerdo, no hay mecanismos de deliberación, etcétera. Rápidamente hablemos entonces de los conflictos causados por la disolución de la Unión Soviética. La Unión Soviética, como lo mismo, la Unión Soviética asume o digamos que las fronteras del imperio ruso. El problema es que nuevamente, un imperio es por su naturaleza multinacional, mientras que un Estado moderno busca, digamos, ser mucho más nacional. Y eso hace que, nuevamente, tengas lenguajes oficiales, tengas educación en un solo idioma, y tengas distribuciones de recursos, pues, o digamos que discursos de cohesión social muy basados en un grupo muy en particular. En el caso de la Unión Soviética era Rusia. El tema es que cuando se disoluciona este tipo de cosas, se acaba el discurso comunista, que era un discurso, digamos que muy pragmático y muy moderno, y empiezan a surgir
digamos que, más reclamos por autonomía, tanto en Ucrania como en Georgia como en Chechenia. ¿Qué es lo que hace Rusia? Rusia, digamos que para mantener el poder, porque estas zonas, digamos que le permiten tener tanto acceso al Mar Negro, si se dan cuenta los conflictos que tiene Rusia son los conflictos que están vinculados al Mar Negro, utiliza grupos étnicos para, digamos que, mantener este tipo de pretensiones. Las poblaciones que viven en el Donbass, en Ucrania, son rusoparlantes. Y pues porque claro, porque fueron un estado durante mucho tiempo. Lo mismo pasa en Georgia con Osetia y Abjasia del Sur. E incluso hasta cierto punto en Chechenia. Lo que hace Rusia es que se conjunta con élites regionales de este tipo de espacios y empieza a incentivar discursos étnicos, a pesar de que en sí comparten, o digamos que han compartido mucho tiempo de historia, etcétera, se empiezan a conformar digamos que este tipo de divisiones. Hay otro tema importante en estos casos y tiene que ver la disolución del modelo comunista. Y es, originalmente la Unión Soviética tenía, digamos que, control estatal de básicamente todas las instituciones. Cuando cae la Unión Soviética, grupos oligárquicos que tienen lealtades a, ya sea a un gobierno central o a un gobierno prorruso, empiezan a aclamar una gran cantidad de poder. Y si se dan cuenta, generalmente los conflictos, por lo menos de manera interna, se dan es entre diferentes élites. ¿Qué pasa en Ucrania? En Ucrania los primeros conflictos se dan en el 94 entre una élite que se quería acercar más a la Unión Soviética y que quería tener más derechos para los rusoparlantes, y una élite basada en Kiev que quería acercarse más a la Unión Europea. Y esta se va escalando. Primero surge la Revolución Naranja, donde Víctor Yanukovych gana unas elecciones a través de un supuesto fraude electoral. Hay una revolución y terminan tumbando a Yanukovych. Luego él vuelve a subir al poder en el 2013 y lo terminan tumbando en lo que se da a través del Euromaidán. Y a la luz de esto, digamos que como hay una élite centralizada en el Donbass, lo que hacen estas élites es empezar a crear resentimiento étnico entre los grupos europarlantes. Pero si se dan cuenta, estos también son conflictos de esferas de influencia. Pasa lo mismo en Georgia. Lo que pasa es que pues en estos casos Rusia, digamos que interviene directamente. Pero que quiero que con lo que se queden con esto, ya con esto acabamos. Yo creo que son principalmente dos cosas. Primero, generalmente las etnias y las religiones no son factores causales en los conflictos. Las principales razones por las que suceden los conflictos es, primero, malas creaciones de fronteras, poca cohesión social en los estados y grupos de poder que están pugnando por recursos, territorio, etc. ¿Cuál es el papel que tiene el digamos que las etnias en el conflicto? ¿No? Y es principalmente esto. Y es, nos vamos a la primera, diapositiva. Primero, la agrupación de las poblaciones, lo cual te lleva mucho más a dinámicas de dilema del prisionero. Lo segundo es que como dificultan la negociación porque el cálculo racional de los actores cambia y se vuelve muchísimo más juegos de todo o nada. Y lo tercero es que pues esencialmente digamos que recrudecen los conflictos, hace que se tomen medidas más radicales, que se adopten modelos bélicos muchísimo más fuertes, o que la distinción entre combatientes y civiles se vuelva más difusas. Bueno, pues espero que les haya gustado esta presentación con estos digamos que diferentes estudios de caso. No me alcanzó para hablar del Congo y de la República Centroafricana, pero recuerden que yo hice un canal de YouTube en el que se explica a detalle el conflicto de la República Centroafricana. Igual dejo acá la diapositiva por si acaso
pues de básicamente cómo se da este conflicto. Pero es esencialmente una lógica muy similar a lo que sucede en los conflictos en el Sahel. Y ya, espero que hayan disfrutado de esta presentación.